Este fin no me pertenece todos los derechos a su respectivo creador Fairy Tail Dragon Slayer. Capítulo 9. Una historia de amor y pérdida descargo de responsabilidad. Comienza la historia del primer capítulo. El maestro había vuelto otra vez. Un pequeño zorro miró a una mujer embarazada con ojos excitados, moviendo la cola mientras su mirada caía directamente sobre su estómago. Shifu está de vuelta conmigo otra vez. El zorro recordaba con tanto cariño al que lo rescató del lugar oscuro donde todo estaba frío y solo. El maestro con cabello rubio y ojos azules, el maestro que lo había tratado con amor y amabilidad desde que no era más que un kit. El maestro con voluntad de hierro, que se enfrentaría a los dioses y los derrotaría incluso para una criatura pequeña como él. El maestro que tenía un corazón tan fuerte, que cuidaba a los que necesitaban ser atendidos. Con un arma que nunca derribó al inocente y bueno de corazón, una espada que el maestro había forjado con sus propias manos usando el metal que él mismo había desenterrado. Sin embargo, el maestro había muerto, dejándolo solo. Sin embargo, no murió como el maestro. Durante mucho tiempo esperó donde murió el maestro y fue enterrado, esperando que el maestro regresara como siempre lo haría. Pasó mucho tiempo y el maestro no apareció. Entonces, al igual que el maestro lo encontró cuando murió, fue a buscar al maestro. Sabía que si buscaba mucho al maestro, lo encontraría. Después de todo, el maestro lo encontró cuando murió, y lo rescató de esa soledad infernal que estaba siendo muerto. No podía dejar solo a su maestro, aunque por alguna razón no estaba muriendo como el maestro. Él encontró al maestro. No sabía cómo, pero lo encontró. Pero el maestro era diferente, el maestro se había vuelto joven de nuevo cuando lo encontró. Sin embargo, tenía los mismos bigotes que el maestro, y se sentía bien. Hablaba diferente, pero esa misma amabilidad estaba allí. Cuando el maestro lo volvió a ver, se dio cuenta de que el maestro no lo recordaba, pero eso estaba bien. Después de todo, el maestro no necesitaba recordarlo. Shifu había estado allí para él cuando más lo necesitaba, y estar al lado de Shifu era todo lo que importaba de todos modos. El maestro era diferente en más que solo miradas, tenía el sueño de navegar por los mares y convertirse en un tipo malo que salvó a la gente y detuvo a otros tipos malos. Rescató a los que necesitaban ayuda, robó las cosas brillantes robadas de las personas malas que las robaron, y se las dio a quienes pertenecían. El maestro era el malo, pero incluso como el malo, el maestro era el bueno. Shifu vivió una vida como esa, y aunque Shifu no lo recordaba, todavía era amado por Shifu. El maestro no lo recordaba, pero incluso el maestro nunca podría olvidar su nombre, el nombre que el primer maestro le dio. Entonces se quedó con el maestro cuando murió. Tenía que quedarse con el maestro, porque lo amaba. No sabía cuánto tiempo se quedó con el maestro, pero la muerte del maestro ya no era real. El maestro no murió, solo tomó una larga siesta. Cuando el maestro se fue a dormir, esperó donde el maestro estaba descansando. Él lo sintió. Podía sentir a la maestra, tan lejos como antes, pero siguió donde sentía y encontró a la maestra en un lugar caluroso con mucho sol. Shifu estaba luchando contra un animal grande, pero Shifu se estaba divirtiendo mucho. Con sus marcas de bigotes y esas mismas miradas que siempre recordaba, el maestro incluso podía luchar contra sus enemigos y mostrarles amor y amabilidad. Shifu no solo luchó contra animales grandes, incluso luchó contra monstruos, grandes y gigantes, sino que Shifu nunca mostró miedo, solo sonrió. Shifu siempre estaba rodeado de mujeres, apenas pasaba una semana en que Shifu no buscaba entregar su corazón a una mujer con la que quería estar. Sin embargo, ninguna mujer realmente se quedó con el maestro. El maestro estaba tan solo que nadie se quedó, pero el maestro siguió siendo él mismo y tratando de encontrar el amor de su vida. El maestro se durmió de nuevo. El maestro se durmió, por lo que necesitaba quedarse con él y acompañarlo hasta que despertara nuevamente. El maestro siempre tenía mucho sueño, se quedaba dormido durante tanto tiempo, pero no importaba cuánto tiempo estuvo dormido. Él siempre estaría con el maestro, porque amaba al maestro. Teniendo un maestro que tomaba largas siestas, nunca podía dejar al maestro solo para dormir una siesta. Cada vez que el maestro se dormía, las personas a las que ayudaba, los humanos siempre se olvidaban del maestro. Los humanos eran horribles, olvidando al maestro que los ayudó. Sin embargo, estaba bien, nunca olvidaría al maestro, porque el maestro siempre recordaba su nombre. Incluso si el maestro olvidaba quién era, el maestro siempre recordaba una cosa, su nombre. Solo necesitaba esperar hasta que el maestro estuviera despierto nuevamente, para poder decir su nombre una vez más. Como siempre, el maestro se despertó en un lugar diferente. Fue un viaje largo, muy largo, pero finalmente encontró al maestro una vez más.
El maestro sonreía como siempre, acababa de salvar a una joven humana de un hombre que estaba desnudo. El maestro se quedó con la niña y ella lloró en sus brazos durante horas. Nunca soltó a la mujer hasta que estuvo lista, porque ese era el maestro para ti. Siempre daría todo en todo lo que hacía, ya sea pelear contra un monstruo gigante o hacer algo como ser un hombro para llorar. Shifu era tan buen Shifu, que un hombre brillante del cielo incluso le pidió ayuda a Shifu, y Shifu solo sonrió y ayudó. Shifu luchó contra un monstruo del tamaño de una montaña. Shifu luchó durante tanto tiempo y se lastimó tanto, pero incluso muy lastimado Shifu no dejó de pelear ni por un segundo. El monstruo de la montaña resultó herido mientras luchaba contra el maestro y el hombre brillante del cielo, y cuando el gran monstruo finalmente fue derrotado y el hombre brillante estaba cansado, solo el maestro se puso de pie alto y orgulloso como siempre. El maestro se puso de pie alto y orgulloso, pero no tuvo mucho tiempo. Sin embargo, estaba bien que el maestro volviera a dormir la siesta pronto, porque cuando la mano gentil del maestro acarició su cabeza, todo estaba bien. Estaba feliz de que él y el maestro pudieran pasar algún tiempo despiertos nuevamente. Shifu sufrió durante tanto tiempo, esperando a alguien que escuchara su historia, y la encontró cuando un hombre joven con el pelo rojo escuchó su historia. Feliz de poder contar su historia, el maestro se durmió nuevamente. Aunque estaba bien. Shifu no estaba solo, estaba con Shifu, así que nunca estuvo solo. Shifu siempre se despertaba. Le tomó un tiempo, pero sintió que el maestro comenzaba a despertarse nuevamente, por lo que necesitaba estar allí cuando el maestro despertara. Shifu se había despertado en el calor varias veces, pero esta vez donde estaba Shifu, hacía frío. La última vez, tuvo al maestro para llevarlo a través del océano a una nueva tierra, pero esta vez necesitaba cruzarlo él mismo. Sin embargo, estaba bien, el maestro se fue a la muerte para encontrarlo, así que cruzaría el agua y el frío para encontrar al maestro. Shifu haría lo mismo por él. Cuando encontró al maestro, era diferente. Shifu estaba trabajando, Shifu siempre fue un gran trabajador, pero esta vez Shifu estaba trabajando con cosas que nunca había visto antes. La cara del maestro era la misma, pero las expresiones en ella siempre eran muy diferentes. Shifu trabajó con metal y chispas, haciendo cosas de metal con forma humana que se movían por su cuenta. La cara de Shifu parecía feliz mientras trabajaba en sus creaciones, y Shifu siempre estaba feliz de hablar con él sobre todo. El maestro estaba solo, pero parecía muy feliz. No, el maestro nunca estuvo solo. Kurama siempre estuvo allí para estar con el maestro. Luego cambió, el maestro trabajó, y creó una armadura para sí mismo, se veía bien en el maestro. Sin embargo, la armadura hizo que la maestra estuviera tan triste y enojada. Shifu parecía mucho más solo que nunca. El maestro seguía siendo el mismo maestro amable y amoroso, pero parecía que había perdido algo precioso para él. El maestro no trabajó con la misma pasión que antes, y se enojó mucho consigo mismo. Shifu siempre fue amable con los demás, pero cuando pensaba que estaba solo, lloraba y se enojaba. El maestro era un soñador. Shifu siempre estaba trabajando hacia una meta, pero por primera vez Shifu había alcanzado su meta. Había hecho cosas asombrosas, el maestro era lo mejor que podía haber. Sin embargo, era extraño, el maestro ya no necesitaba trabajar hacia una meta, ningún objetivo estaba fuera del alcance del maestro. Pero cuando el maestro logró todo, parecía tan perdido. ¿Cómo podría el maestro ganar todo, pero parecer que lo perdió todo? El maestro era un soñador. Sin un sueño, el maestro no tenía ningún propósito. No sabía qué hacer para ayudar al maestro, por primera vez estar con la maestra solo le causaba más dolor. Shifu quería volver a dormir. Entonces, encontró a 4 personas que buscaban al maestro, y los llevó a donde estaba el maestro. No podía ayudar a Shifu, pero tal vez estas cosas malvadas con aspecto humano podrían ayudar a Shifu. Ahora que lo pensaba, el hombre pelirrojo era el mismo chico pelirrojo de cuando el maestro ayudó al hombre brillante desde el cielo. Se hizo más grande, pero tampoco pudo ayudar a Shifu esta vez. No pudieron ayudar al maestro. El maestro se fue a dormir nuevamente poco después de que se fueran. No entendió en ese momento, pero lo entendió más tarde. Los humanos necesitan un propósito real, y al volverse perfecto, el maestro perdió su propósito. Shifu estaba en la cima de todas las especies, pero debe haber estado solo en la cima. El propósito de Shifu siempre había sido perseguir un sueño, y cada vez que Shifu logró su sueño, él siempre persiguió un nuevo sueño. Pero cuando ya no pudo hacerlo, Shifu perdió su propósito. Él entendió. Su sueño era estar con Shifu, ayudar a Shifu a luchar contra el enemigo que se llamaba soledad.
Shifu había podido hacer todo y cualquier cosa, por lo que no había ningún sueño que Shifu pudiera perseguir. Shifu no tenía a nadie que pudiera ser su igual, ningún sueño por el que pudiera trabajar para lograrlo. Había fallado en proteger al maestro de la soledad. Protegería mejor al maestro cuando despertara, nunca cometería el mismo error. Se aseguraría de que el maestro siempre sintiera que tenía un propósito. Cuando el maestro despertó, nació de la realeza, pero el padre del maestro lo arrojó a un lado. Sin embargo, estaba bien, porque estaría con el maestro. Cuando el maestro tenía la edad suficiente, su padre obligó al maestro a unirse a los luchadores que lucharían contra los monstruos. El padre del maestro quería al maestro muerto, pero al maestro no le importaba. A diferencia del maestro que acaba de dormir, este maestro tuvo un sueño. Protege a los de su tierra, que lo necesitaban. Shifu amaba mucho a su pueblo. Incluso dejó a su gente por su bien, yendo a la tierra de la que no era y, finalmente, se apareó con una hembra. Él recordaba a esta mujer, ella era la mujer que él había dirigido al maestro la última vez. Ella trató de hacer que el maestro se sintiera como ella, y le dio al maestro un hijo. Shifu amaba mucho a su compañero y a su hijo, pero no entendían algo sobre Shifu. Shifu no tenía miedo de irse a dormir. Tantas criaturas con vidas largas tenían miedo a la muerte, querían hacer que Shifu viviera para siempre para poder escapar de la muerte. Sin embargo, el maestro no quería eso, aunque no lo recordaba. El maestro sabía que su compañero estaría triste, pero el maestro quería que ella atesorara su memoria. Le tomó mucho tiempo darse cuenta de esto, pero mientras recordaba todas las veces que Shifu se despertaba, nunca estaba muerto. Por eso siempre decía que el maestro solo estaba dormido, porque el maestro siempre estaba vivo. Siempre recordaría al maestro, no importaba si todos lo olvidaban, porque Kurama siempre lo recordaría. Finalmente, el maestro se despertó de nuevo. Fue difícil salir de la tierra de los no humanos, pero finalmente lo hizo y regresó al maestro nuevamente. El maestro era fuerte y valiente, protegiendo a todos a su alrededor como siempre. Este maestro era muy similar a como lo recordaba hace mucho tiempo, aunque el maestro bebió el agua divertida que lo mareó mucho. Shifu siempre ayudaba a las personas a construir casas, alimentar a sus familias y luchar en sus guerras. Nadie lo entendió, pero el maestro estaba enfermo. Shifu había nacido con algo que lo hizo equivocarse, y como Shifu no tuvo mucho tiempo para mantenerse despierto esta vez. Shifu se ocupó de todos los que lo rodeaban, quería usar todo su tiempo despierto para hacer de la vida de otras personas el tipo de vida que él quería vivir. Shifu amaba su pueblo, el corazón de Shifu era tan grande que los consideraba a todos como su familia. Los odiaba. Cuando el maestro murió, también se olvidaron de él. ¿Cómo se atreven a olvidarse de Shifu, que luchó demasiado y arañó por ellos? Shifu dio todo lo que tenía para hacer prosperar su aldea. Shifu volvería a casa todas las noches escupiendo sangre después de esforzarse demasiado. Odiaba a los humanos que se olvidaron del amor de Shifu. Sin embargo, estaba bien, porque nunca olvidaría al maestro. El maestro estaba a punto de despertarse. Una vez más, el maestro iba a despertarse de su sueño, pero algo era diferente esta vez. Vio a la mujer con el cabello color lino, la mujer que había perseguido al maestro varias veces, y ella olía a hombre pelirrojo. La reconoció un poco, pero había pasado tanto tiempo. Estaba hablando con la madre y el padre del maestro, y les estaba dando la cosa verde que los humanos se daban unos a otros a cambio de cosas. Sin embargo, nada de eso importaba. No importó lo que pasó. Estaría allí para el maestro. Fin del capítulo. Por favor, déjame un montón de buenas críticas largas, pero sin llamas, por favor.